¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Ahorita comenzamos. Denme un minuto, por favor. Sí, está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Déjenme ver esto porque no me dejaba conectar esto del Teams. Pero creo que ya está. ¿Ahí qué están viendo? ¿Me pueden decir? Las funciones armónicas. O sea, ¿están viendo qué están viendo? ¿El PDF o están viendo el Jamboard? La el pizarra. Jamboard. Ok. Pensé que había preguntado qué ya estábamos viendo. No, ¿qué están viendo? O sea, ¿qué se ve? Porque luego eso está medio raro y cuando me muevo de escritorio creo que deja de compartir. Pero solamente están viendo la pizarra, ¿no? Entonces, Sí. ok. Rayos. Ok, ya vi. Bueno, ya, bueno, de su tarea ya la tengo, lo que pasa es que no la he mandado porque me falta completar, agregar los ejercicios de la parte de diferenciación, pero se las voy a mandar ahorita así, para que si los que quieran hacerla y la vayan a entregar, pues empiecen a hacer toda la parte anterior. Déjame ver, agregarla de una vez aquí por el chat. Ya la envié y si no llega o algo tiene problemas me dice. Bueno, entonces estábamos viendo la parte de dos teoremas. El primero que solamente nos está denotando la necesidad de las funciones u y b dada una función f de z que está en términos de u y de b. Déjenme acomodar tantito aquí. A ustedes no se les modifica nada, ¿verdad? El tamaño de la imagen ni nada de eso ahorita.
No, sí se hizo más grande. Pero ¿se ve bien la pantalla completa o...? Ah, o- sí, sí. No, pero me refiero a ver, déjame ver. O sea, sí. ¿Ahí están viendo el texto completo o no? Sí se está cortando también para ustedes. No, sí se corta. Ok. Bueno, creo que ahí está ya, ¿no? Bueno, entonces dije que estábamos viendo lo que es primero el teorema que nos implica la necesidad de si tenemos una función f que es analítica, que está en términos de las funciones u y b, entonces u y b son funciones armónicas en D. ¿Qué significa que sean funciones armónicas? Pues que cumplen con la ecuación de Laplace, o sea, las segundas derivadas, ¿sí? Que las funciones sean armónicas no significa que la función es analítica. Esto nos sirve para un criterio. Si nosotros vemos que las funciones no son armónicas, pues entonces eso significa que la función no es analítica, aunque tenemos el criterio de Cauchy antes de esto, ¿no? Podremos usar cualquiera de los dos. Teníamos que si la función era diferenciable, entonces las funciones satisfacían las condiciones de Cauchy-Riemann. Que satisfagan las condiciones de Cauchy-Riemann no significa necesariamente que sean diferenciables, a menos que el dominio sea un dominio conexo, ¿no? A ver, déjame ver si está aquí el teorema. Escrito todavía. Perdón, bueno, perdón, sí, eran que las derivadas parciales sean continuas. No nos fijamos mucho ahorita en el dominio. Si las derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable en el punto z o en los puntos donde las derivadas parciales sean continuas y que satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es importante diferenciarlos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, si da tiempo. Ya lo había mencionado, pero una cosa es que la función sea diferenciable en un punto y otra cosa es que la función sea analítica. Que sea analítica en un punto z0 significa que es diferenciable en alguna vecindad de ese z0. Puede ser un disco o puede ser cualquier región de alrededor de z0 donde la función tiene derivada en todos los puntos. Entonces, una función puede ser diferenciable, pero no necesariamente tiene que ser analítica. Entonces, el criterio que estamos aquí diciendo es, si la función es analítica, entonces U y B son armónicas, ¿sí? Bueno, vimos ahí un ejemplo y nos quedamos con este teorema. Dice que si U y B, perdón, si U es una función armónica real en un dominio simplemente conexo, entonces existe una función B armónica en D, tal que podemos formar con esta función U que ya teníamos y esta función B, una función de variable compleja f de z que es analítica. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí está ya. Por ejemplo, vamos a poner... bueno, a esta función b de una vez antes de seguir escribiendo, a la función
B que podemos encontrar a partir de U, por esto que acaba de mencionar el teorema, se le llama la armónica conjugada de U en el dominio de B. ¿Sí? Entonces, pues aquí escribo B, se le llama, para ese teorema, la armónica conjugada de U. En el dominio de. Por ejemplo, ¿cómo encontramos U? Lo vamos a ver con un ejemplo. Simplemente es a través de, una vez que tenemos U para encontrar B, tenemos que hacerlo a través de integraciones y considerando las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Tengamos nuestra función, por ejemplo, la función U de xy igual a e a la x coseno de y. Probablemente ya más o menos a lo mejor recordarán de dónde sale esta función, ¿no? O cuál va a ser la función que vamos a formar, pero vamos a suponer que simplemente tenemos aquí la función u y esta función es armónica en XY, ¿sí? Perdón, es armónica en R2. Bueno, esto es fácil de ver, ¿no? Si calculamos u de x, pues es la misma u, que es e a la x coseno de y. Y si calculamos la segunda derivada respecto de x de u, pues es otra vez e a la x coseno de y. Y si calculamos las parciales de u respecto de y, la primera derivada parcial pues va a dar menos e a la x seno de y. La derivada del coseno es menos seno. Y la segunda derivada parcial es igual a menos c a la x, la derivada del seno es el coseno de y. Entonces, pues ahí se verifica inmediatamente que u de x más u de y es igual a 0. Bueno, entonces, y esto ocurre en todo R2, ¿sí? R2 es simplemente conexo. Entonces ahora tenemos que encontrar, según el teorema, existe una función B que es la armónica conjugada de U. Bueno, para hallar la función B tenemos que partir de las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Esa función B que existe, pues entonces debe satisfacer la ecuación que B de Y sea igual a U de X. Es la primera ecuación de Cauchy y Riemann. Y U de X, ahí lo tenemos, es E a la X coseno de Y. Bueno, si nosotros integramos esta ecuación respecto de Y, esto es como un cálculo de varias variables, cuando uno está, bueno, se me fue la parte del tema que uno hace esto. Bueno, integramos esta ecuación, vamos a integrar B respecto de Y, y entonces lo que vamos a tener es que B va a ser igual a la integral de lo que tenemos ahí,
e a la x coseno de y, más, bueno, esto primero es la integral respecto de y, esto es igual a e a la x seno de y, la integral del coseno es el seno, más una constante que le vamos a llamar c de x. O sea, esta constante es una función que solamente depende de x, porque es constante para y. Si yo pongo cualquier función c solamente de variable x, pues eso me va a definir, cuando la derive parcialmente respecto de y, no le está pasando nada, ¿no? Me va a cumplir con esta ecuación, la que tengo aquí para b de y. Bueno, eso por un lado. Ahora tomamos la otra ecuación de Cauchy y Riemann, y entonces tenemos que b de x b de x lo voy a escribir en términos de la función que acabamos de encontrar, o sea, la derivada parcial de b respecto de x es e a la x seno de y más c' de x, solamente depende de x, entonces tenemos ahí la derivada total, y esto tiene que ser igual a menos u de y. Es la segunda ecuación de Cauchy y Riemann. O sea, sustituyendo lo que es u de y, aquí lo tenemos, lo que encontramos es de que e de x, e a la x, perdón, por el seno de y más c' de x tiene que ser igual a menos u de y, que es e a la x seno de y. Y bueno, en este caso, pues como ya tenemos una igualdad, tendríamos que, esto implica que c' de x es igual a 0. Porque, pues en este caso se están cancelando los dos términos. Bueno, ese e a la x por el seno de y que está a la izquierda con el que está a la derecha, no necesariamente se cancelan siempre, ¿no? En principio podríamos tener siempre una función c' de x igual a una función de x y de y entonces lo que tendríamos que hacer es integrarla. O sea, esto ya es un resultado de cálculo 1, si tenemos que c' o la derivada de una función es 0 para todo x, entonces, pues esto significa que c de x es una constante, ¿sí? Que ya lo podemos llamar, es una constante k, le vamos a poner un número real ya. O no, en general es complejo, puede ser la constante que nosotros queramos. Entonces, pues la armónica conjugada de u, o sea, nuestra función b, de x y de y, es igual a e a la x seno de y más c. Bueno, no, puse k. Entonces, ya que tenemos la función u, bueno, esa nos la dieron, y ya que encontramos la función b, nosotros podemos formar con estas una función de variable compleja, que es, ¿cómo se le llama? Analítica, o sea, nuestra función va a ser u de xy más i por b de xy, que es igual a e a la x coseno de y más i por e a la x seno de y
más la constante K. O sea, esto es lo mismo que, pues multiplicamos ese i por la constante que está ahí, podemos factorizar ese e a la x, y si pues lo reconocemos, esto es e a la z más una constante i por k. Y bueno, entonces esta función f de z, formada de e a la z, perdón, sí, f de z igual al exponencial de z, es analítica. Nosotros ya sabíamos, digamos, anteriormente, o bueno, creo que no. Ah, sí, sí, creo que sí hicimos algo de esto. O podemos verificar que e a la z, pues es analítica, ¿no? Sus funciones u y b eh, son armónicas, satisfacen la ecuación de Laplace. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? No, creo que no. No, ninguna. Muy bien. A ver, déjenme. A ver, vamos a. Entonces hay que hacer un ejemplo para que. Un segundo ejemplo. Pongamos la función u de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada. Esta función u es armónica. A ver, hay que hacer primero eso. ¿Es armónica esta función? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Porque es... Ah, no. No, sí, ¿Cuánto? pero... Sí, Sí, ¿no? ¿Cuánto vale la segunda derivada de u respecto de x? Es 2, ¿no? sí, pero... Y la segunda derivada respecto de y es menos 2. Entonces, obviamente satisfacen la ecuación de Laplace. Bueno, entonces hay que encontrar su armónica, su función, ¿cómo se le llama? La función b, que, que también es armónica, con la cual podemos formar una función f de z. A ver, háganlo y díganme cuál sería b. O sea, hay que partir de las ecuaciones de Cauchy y Riemann. U de x igual a, bueno, al revés, lo escribo. B de x igual a B de y igual a U de x igual a ¿qué cosa? Y hay que encontrar primero B de y después con la segunda ecuación.
B es 2XY más K. Ok. B es 2XY más K. Ahora hay que encontrar... Ah, ya el resultado final es esto. ¿Viste las dos? Sí. Bueno, todos los demás, ¿sí están de acuerdo? ¿Les dio lo mismo? Sí. Bueno, yo quedé con la duda de, o sea, se supone que ya cuando integramos te sale la constante que depende de X, ¿no? Ajá. Pero bueno, en este caso no tenemos la B de X para calcularla, bueno, para igualarla. ¿Se quedaría así como solo K o...? ¿Cómo? No te entendí. Así es que en el ejemplo pasado, pues teníamos nuestras U de X y también nuestras B de X. Entonces, en este caso, como al calcular la C de X, ¿cómo se igualaría? No, no tienes B de X, tienes la ecuación de Cauchy-Riemann. O sea, ¿dónde está? B de X es igual a, o sea, la derivamos y eso es igual a menos U de Y, según esta ecuación. O sea, aquí, B de X, ¿quién es? Pues es 2Y, ¿no? Más C' de X. Y eso por las ecuaciones de Cauchy-Riemann es igual a menos U de Y. Ah, ok, ya. Y menos U de Y, bueno, no lo escribí, pero eso lo sacamos, aquí lo podemos sacar, ¿no? Eso es igual a 2Y. Y pues bueno, otra vez se cancelan en este caso y lo que tenemos es que C, pues tiene que ser una constante, K. O lo podríamos dejar como C constante, pero estamos usando como función, entonces ya tenemos eso. Entonces, ¿quién es nuestra función analítica? F de Z es X cuadrada menos Y cuadrada más 2i. Bueno, lo escribo primero así. Y por 2xy más la constante k. Y pues esto es lo mismo, z cuadrada más una constante i por k. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otra vez, a través de una función armónica, creamos o formamos la función, su armónica conjugada y con eso formamos una función analítica. Nosotros pues ya sabíamos también que esta función, si hubiéramos partido al revés, es analítica. Muy bien. Bueno, una vez que nosotros, si tenemos una función, aquí es una observación. O sea, si nosotros tenemos la función u, que es armónica, u de xy, armónica, en D, ¿no? Siempre vamos a tener consideraciones. Entonces, existe una función analítica, bueno, ¿cómo lo digo? El punto es de que, o sea, nosotros estamos tomando a u, que es una función armónica, y con eso estamos encontrando a b, y estamos formando la función f de z igual a u más ib, ¿sí? O sea, estamos considerando de entrada que u, o estamos definiendo que u sea la parte real de la función f de z que nosotros vamos a formar, y que b sea la parte imaginaria. Si hubiésemos empezado al revés, imaginemos que hubiese yo puesto u igual a 2xy.
O sea, esta función 2xy, vamos a comprobar, es armónica, ¿sí? Y entonces, si por el teorema, pues vamos a tener que existe b, que es su armónica conjugada, y nos saldría este x cuadrada menos y cuadrada. Y entonces, esta sería la parte real de mi función y esta sería la parte imaginaria de mi función. Porque esto, pues, no depende de cómo escoja yo quién es U y quién es B, ¿no? Yo como dije, puedo haber comenzado al revés. O sea, en resumen, si tenemos U, que es una función armónica en D, existe la función B de XY. Esto es lo que acabamos de decir. Que también es armónica. Y que pues nos forma una función analítica. Espérame, me está sacando de aquí en mi teléfono. No sé por qué. Perdón, no sé qué me sacó. Déjenme volver a entrar aquí en mi teléfono. Ah, qué latita. Ya voy. Vean. Ok, armónica, dije. Tal que, pues, cuando formemos la función f de z igual a u más ib, es analítica. Como mencioné, si a este u, o sea, nos está dando una función u. Si a este u lo hubiese llamado 2x, y entonces eso nos lleva a función b, que sería el x cuadrada menos y cuadrada. Bueno, lo que encontraríamos también es una función f de z analítica, que básicamente es, si tenemos la función, la voy a llamar g de z igual a i por f de z, esta función también es analítica, ¿sí? O sea, esta es la función menos b de xy más i por u de xy es una función analítica. Entonces, pues bueno, a partir de una función armónica, pues podemos encontrar dos funciones analíticas. Encontramos f y la otra función, pues es multiplicarla por, ¿cómo se le llama? Multiplicar f por i, y eso ya nos da la conjugada de la función f. Bueno, la armónica conjugada. Bueno, ahí hay varios ejercicios que uno se puede poner a hacer. Déjenme, para poder ver lo que sigue, tenemos que recordar algo. ¿Se acuerdan de las curvas de nivel? De cálculo de varias variables. ¿Qué son las curvas de nivel?
Era como si cortabas la superficie, ¿cómo se vería? O sea, si pusieras un plano de R2, ¿cómo se vería la superficie? Que eran como, pues, curvas. Mm, ok, bueno, creo que sí te entendí. ¿Los demás se acuerdan qué es la curva de nivel? O cómo, o bueno, o sea, sí es eso, ¿cómo explicarían de otra manera? Bueno, vamos a regresar entonces a un repaso rápido de cálculo vectorial. Esto de aquí. Bueno, primero, ya recordamos simplemente que una función de dos variables, pues nosotros podemos escribir su gráfica, ¿sí? A cada punto del plano XY le asociamos un punto real que lo podemos poner Z, y entonces si escribimos nuestro plano R2 y nuestro plano o nuestro eje Z, entonces pues a cada punto de R2 le corresponde un valor en Z, y conforme yo vaya juntando todos los puntos, pues esto me va a dibujar una superficie, ¿sí? Bueno, hay varios ejemplos, establecemos el dominio de las funciones y lo que se define son las curvas de nivel. Por ejemplo, esta de aquí. Supongamos tenemos nuestra función f de dos variables, en este caso seno de x más y cuadrada, me dibuja esta superficie. Aquí solamente la estoy dibujando en un rectángulo, ¿no? Su dominio es todo R2 y tiene periodicidad, bueno, hay algunas cosas. Supongamos que yo me pregunto, ¿cómo serán los puntos o cómo serán las curvas que estén a la misma distancia del plano XY? O sea, en otras palabras, que sean equidistantes desde z igual a 0 hasta algún punto z igual a algún valor, que puede ser en general un valor k. O sea, esto es equivalente a qué pasaría si yo corto la superficie con un plano que sea paralelo al plano XY, o sea, z igual a una constante. Bueno, si yo me fijo todos los puntos que estén en la intersección de esta superficie con este plano, van a estar a la misma distancia del plano XY y me van a ir dibujando alguna curva, ¿sí? Estas curvas que están aquí que parecen como que parábolas. Bueno, pues estas curvas son las que llamamos curvas de nivel, pues porque estamos fijándonos en cómo son la forma de las que están a una misma distancia. Ahora, si yo proyecto estas curvas hacia el plano XY, pues me va a dibujar una familia de curvas. Lo que estamos haciendo es que nuestra función f de XY la igualamos a una constante k que nosotros fijamos, y eso me va a definir una relación entre x y y o una familia de curvas. Por ejemplo, esta misma. Si queremos las curvas de nivel para k igual a 0.5, pues bueno, estamos igualando el seno de x más y cuadrada igual a 0.5, y despejando y, pues esto es equivalente a escribir y igual a más menos la raíz de esta raíz, al arcoseno de un medio menos x, o equivalentemente despejando a x en términos de y, esto quedaría el arcoseno de un medio menos y cuadrada. O sea, estas son unas parábolas horizontales. Estas curvas o esta relación para esta curva de nivel para k igual a 0.5 la voy a proyectar en el plano XY, o la voy a dibujar solamente en el plano XY. Y bueno, en este caso la función arcoseno tendría dos valores. Arcoseno de 0.5 puede ser pi sextos o 5 pi sextos. Y esta curva que yo tenía aquí, bueno, estas dos curvas que son, de hecho, o sea, están saliendo dos, las estoy proyectando y me está dando estas dos parábolas.
por ejemplo, si tenemos aquí la parte de la parte de arriba de un casquete esférico, ¿sí? Que está dado por esta función f de xy igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y pues yo me pregunto cómo son las curvas de nivel. Por ejemplo, quiero encontrar la curva de nivel para k igual a 1 y para k igual a 2. Intuitivamente nosotros vemos ahí que pues esto parece se van a dibujar círculos, ¿no? Círculos concéntricos. Entonces, pues bueno, solucionamos esta ecuación. Ah, perdón, no, creo que no lo dibujé. Bueno, solucionamos esta ecuación, elevamos al cuadrado y efectivamente lo que vamos a obtener es círculos de un radio que va a estar definido por la constante K. Regresando a nuestra gráfica anterior, si nosotros, yo parto con diferentes valores de K, pues esto me va a estar dibujando pues diferentes familias, o sea, toda una familia de curvas de nivel que estas las voy a proyectar en el plano XY y pues me va a dibujar ahí diferentes parábolas, ¿sí? Por supuesto que la constante K tiene que estar en el rango de la función f. Yo no, en este caso la función seno está acotada entre -1 y 1, entonces pues yo solamente puedo igualar a curvas de nivel que estén entre -1 y 1, no puedo igualar esto a 2, ¿no? Porque pues eso ya ni siquiera interseca el plano y la superficie, entonces tenemos que poner ahí cuidado. Bueno, estas son las curvas de nivel y algo que después se ve más adelante, a ver, déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. ¿Qué relación hay entre las curvas de nivel y el gradiente de la función? Ajá. Déjame ver. Bueno, básicamente ahorita lo voy a decir, pero con variable compleja, pero para que lo recuerden. Déjenme poner este ahora. Creo que es esto. Déjame ver si está aquí. Definimos el gradiente de la función y había dicho, pues este apunta en la dirección de máxima razón de cambio de nuestra función f. Y no, creo que no lo tengo. Bueno. Bueno, lo voy a ejemplificar aquí con esta de aquí. Con esta gráfica que tenemos por aquí. Todo eso es de cálculo anterior, ¿eh? Entonces, nada, es una pequeña. Fijémonos solamente en la superficie de arriba, ¿no? Entonces, para esa superficie tenemos dos cosas. Las curvas de nivel, que es la intersección de los planos paralelos al plano XY, y pues eso me va a dibujar familias que yo las voy a proyectar en el plano bidimensional. Bueno, ya está. Por otro lado, nosotros tenemos lo que es el gradiente de una función. Y el gradiente de la función, lo que me está diciendo, yo cuando me pare en un punto, me va a decir en qué dirección tengo la máxima razón de cambio. O sea, si yo me paro, por ejemplo, aquí en este punto, pues ese gradiente, ese vector me estaría apuntando a lo mejor a lo largo de esta línea que se ve acá. Si yo me paro aquí, pues como que hacia acá arriba. Entonces, todas esas flechitas, por decirlo así, también las puedo proyectar sobre lo que es el campo de sobre la superficie XY. Esto creo que sí lo tengo. Déjenme mostrarles aquí algo. Déjenme abrir.
algo en matemática, para que se entienda lo que estoy diciendo. No, claro, espérenme porque luego me hace medio tarde en abrir, cuando está arrancando desde cero. Y quiero ver si lo tengo aquí. Bueno, está tardando ahorita en lo que abre. Entonces, tanto las curvas de nivel como todos los vectores o la proyección de nuestro campo, de nuestro campo vectorial gradiente, yo los puedo proyectar en el plano XY. Lo que sucede es que todos los vectores del vector gradiente son perpendiculares a las curvas de nivel, ¿sí? Eso es algo que se analiza o eso es algo que se observa en cálculo de varias variables o en cálculo vectorial. Entonces nosotros podríamos formar familias de las curvas de nivel y familias de las trayectorias de máximo variación, y estas familias, pues lo que resulta ser es que van a ser perpendiculares. Bueno, ahorita en lo que abre esto, a ver, ya abrió, pero déjenme ver si está aquí. Bueno, no está aquí, pero voy a hacerlo rápido. Por ejemplo, una función que es clásica, lo que es la silla de caballo. Entonces, la función x cuadrada menos y cuadrada, y lo voy a graficar de x desde, no sé, desde menos 3 a 3. Y voy a graficar y desde menos 3 a 3. Bueno, algo así. Si yo me fijo en las curvas de nivel, esto es equivalente a pues igualar mi función constante a, perdón, mi función f a una constante, ¿no? Entonces, eso lo que me va a dibujar, por ejemplo, aquí voy a tratar de dibujar alguna de estas, una curva de nivel igual a 1. Entonces, si vemos, pues esto lo que me va a dibujar van a ser hipérbolas, ¿no? Si yo le doy un valor negativo, por ejemplo, menos 1, pues ahora van a ser hipérbolas en el otro sentido. Bueno, esas las puedo dibujar de esta manera. Control plot, si no mal recuerdo era así. Voy a dibujar x cuadrada menos y cuadrada igual a 1, por ejemplo, con x de los mismos, de menos 3 a 3. Entonces, aquí para la curva de nivel igualada a 1,
Esto me dibuja estas hipérbolas. Entonces, que es ya proyectada solamente en el plano XY, es esta de acá. Puedo dibujar otras para distintos valores. Por ejemplo, para 1.5. A ver, algo pasó. Ay, perdón. 1.5 aquí es. Bueno, algo que se vea un poco más. Para 3, 4. Esta es otra hipérbola. O para valores más pequeños. 0.5 o 0.1. Bueno, son todas esas familias de hipérbolas y para valores negativos me va a dibujar las que están en hipérbolas verticales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, menos 1. No. Entonces, dependiendo de todos los valores de K, esto me va dibujando estas hipérbolas. Por otro lado, ¿cuál es el gradiente de esta función? El gradiente es el vector que cada entrada está dado por las derivadas parciales de la función f. Entonces, aquí déjenme el de 0 o menos 1. Entonces, aquí voy a calcular el gradiente de la función x cuadrada menos y cuadrada. No me acuerdo cuál era esta. Ah, sí, ya. Respecto de x y respecto de y. Entonces, este es el vector gradiente. Esto es un vector que en cada punto pues, me va a dar este vector 2x, menos 2y. Si yo grafico este vector, bueno, este campo vectorial, déjenme ver. Ok. Y los voy a dibujar del mismo rango. Estas flechitas que yo me pararía aquí sobre esta superficie y que en cada punto me indican hacia dónde está variando esto, por ejemplo, yo me paro aquí sobre alguna de estas líneas, pues la flecha me apuntaría hacia acá arriba, o si yo me paro aquí, pues me apuntaría hacia acá arriba, etcétera. Las proyecto sobre el plano XY y eso me está dibujando todo este campo vectorial, en este caso. Bueno, si yo grafico o si yo me voy siguiendo todas estas flechitas, esto me va a dibujar también una familia de curvas en el que el campo gradiente es tangente a esta familia de curvas, ¿sí? Si yo grafico lo que son, déjenme ahora ver cómo era mostrar los dos. A ver si me acuerdo, si no. Creo que ya se ve ahí, pero quiero que se vean lo mismo. Ahí está ya, se puede. Estas familias de curvas que o estos vectores en particular, son perpendiculares a las curvas, a la familia de curvas de nivel, ¿sí? Entonces, esto nos dice dos cosas, o sea, yo podría tener las curvas de nivel y con las curvas de nivel poder ver hacia qué direcciones mi función f está variando, cuál es la máxima razón de cambio, o viceversa. Yo podría tener el campo vectorial gradiente
y a través del campo vectorial gradiente tener cómo son las curvas de nivel, cómo se está comportando mi función f de dos variables. Y a través de las curvas de nivel podremos tener una idea también más o menos de dónde podríamos encontrar máximos, mínimos, etcétera. Bueno, esto ya nada más es un recordatorio. Déjenme regresar aquí a la pizarra. Todo esto, bueno, aquí espero que no haya ninguna duda. Vamos a regresar a hacer problemas. Entonces, una vez recordado eso, pues podemos escribir bueno, no es un teorema, pero vamos a escribir algo sobre esto de las curvas de nivel, pero con variable compleja. A ver. Bueno, sí, curvas de nivel, ya lo recordamos, ahí, y vamos a escribir el siguiente teorema. Sea f de z una función, está dada en términos de u y de b de x, y, una función analítica en D, ¿no? En algún dominio D. Entonces, sea C1 una curva de nivel de U. Ya se me acabó ahí el pizarrón. Y C2 una curva de nivel, o sea, se entiende una curva de nivel de B. O sea, U y B son funciones de dos variables, ¿no? Salen en términos de la función, una función de variable compleja Z, pero si nosotros los vemos por separado, simplemente es una función U, es una función B, y entonces yo las puedo graficar, son gráficas diferentes, y pues para cada una de ellas yo puedo encontrar sus curvas de nivel, ¿sí? O sea, esta C1 es el resultado de igualar la relación entre X y Y, de igualarla a una constante, y esta C2 es el resultado de igualar esta función a una constante. O sea, esta C1 estamos representando la familia, ¿sí? O una de las curvas de la familia de nivel. Y supongamos que C1 y C2 se intersecan en algún punto Z0 igual a X0, Y0 en D. Oye, a ver, una pregunta. ¿Quién me dijo que estaba conmigo en cálculo vectorial? Yo, Pero, ¿de qué carrera eres? de biónica, pero metí en un grupo de mecatrónica.
Ah, es lo que decía, ¿por qué? Si se supone que yo no le di a ningún grupo de biónica, mecatrónica, ¿a poco pueden hacer eso? Sí. Bueno, es que es equivalente. Puedes meterlas si son equivalentes. Ah, con razón, porque hasta ahorita estoy cayendo. No, sí. En qué grupo estabas? En el 6. El Bueno, paciente. les voy a poner un problema que no sé si estabas en ese grupo que una alumna me puso. Bueno, no me puso, sino que me preguntó, que no le salía, que tenía que ver con estas cosas, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, se los voy a mejor a mandar desde ahorita y para que lo vayan pensando y vamos a resolverlo con variable compleja. Vuelvo a insistir, aunque suene a veces, no sé si fastidioso así, pero hay que repasar o aprender todo lo que uno debió haber aprendido en cálculo de varias variables, ¿sí? Bueno, entonces estamos suponiendo que C1 y C2 se intersecan en un punto X0 que está en el dominio y que f', o sea, la derivada de f en ese punto, en Z0, es diferente de 0. Entonces, hay que recordar también la interpretación de las derivadas direccionales, las derivadas parciales, las derivadas direccionales, el gradiente, etcétera, en términos de las derivadas, las tangentes, vectores tangentes. Entonces, la recta tangente a C1, a la curva C1, en X0, Y0, es perpendicular a la recta tangente a C2 en ese mismo punto. Tú estabas entonces en el grupo de la chica que me puso, que me preguntaba sobre ese problema, ¿no? Que tenía que ver con un dispositivo teníamos un gradiente de temperatura y se quería construir un dispositivo para ver en qué dirección variaba más, en qué dirección debía moverse ese dispositivo, ese sensor de temperatura. ¿O estabas en otro grupo? No, no lo recuerdo si estaba en otro, yo creo. Ok. La recta tangente a C2 en el mismo punto. Bueno, la demostración no la vamos a ver, se las puedo pasar si quieren, porque pues hay que recordar aquí varias cosas. No es difícil, es cuestión de cálculo 1, pero hay que entender primero cómo se le llama, qué es lo que está diciendo este teorema, y pues vamos a verlo primero con un ejemplo, con nuestro caballito de batalla que siempre agarramos. Vamos a tomar la función f de z igual a z cuadrada. Ya no sé cuántas veces hemos visto y dicho que esta función es analítica, ¿sí? De hecho es analítica en todo R2, en todo el plano complejo, perdón. Bueno, ya también una y otra vez hemos escrito sus partes reales e imaginarias, x cuadrada menos y cuadrada más i por b, que es 2xy. Bueno, como ya sabemos que u y b salen de esta función f de z, que es analítica, podemos analizar por separado lo que sean las curvas de nivel de cada una de estas funciones y graficarlas y simplemente verificar en este momento el teorema que acabamos de decir. O sea, esta va a ser mi función u y esta es mi función b de xy y esta es mi función b de xy.
Entonces, ¿cómo son las curvas de nivel de la función U? De hecho, es el que puse en el ejemplo, sin querer, que es una silla de caballo, pero bueno, eso es de allá. Si hacemos U de x igual a x cuadrada menos y cuadrada igual a una constante k, pues estos son hipérbolas que dependiendo de la constante, pues son hipérbolas horizontales o son hipérbolas verticales. Es el ejemplo que acabo de poner, ¿sí? Y por otro lado, las curvas de nivel de la función b, que es 2xy igual a una constante k, pues estas son... pues estas también son hipérbolas, pero que son, ¿cómo se le llama? Que son simétricas respecto al origen. O sea, si yo de aquí despejo y, me va a quedar que y es igual a k sobre 2x. Y entonces las hipérbolas de esta forma, por ejemplo, para k igual a 2, si tomo k positivo, pues dibujan algo así, ¿no? Eran hipérbolas simétricas respecto al origen, o dependiendo si k es negativo, pues esto me va a dibujar ahora hipérbolas de esta forma, y dependiendo del valor de k, pues puedo ir dibujando distintas familias de estas, ¿sí? Bueno, lo que nos está diciendo el teorema es de que las curvas de nivel de la función u y las curvas de nivel de la función b, si se intersecan en algún punto, el vector, los vectores tangentes en ese punto van a ser perpendiculares. O sea, voy a dibujar, por ejemplo, aquí en nuestro plano XY, voy a dibujar alguna de estas curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, de las que hemos dibujado, ahorita voy a hacerlo en matemático otra vez, pero de las que hemos dibujado, tenemos k igual a 1, ¿no? Por ejemplo, entonces esto es una hipérbola que hace algo así. Bien dibujadas, ¿no? Imagínense. Entonces esta es la curva x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Ahora, si dibujo una de las curvas de nivel de esta, de B, pues esas son, déjenme medio corregir mis hipérbolas, que se vean un poco más bien hechas. Y voy a hacerlas que pasen 1. Y esta que pasa aquí en 1 también. X cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Y voy a dibujar una de las curvas de nivel de estas. Por ejemplo, puede ser que sea para algún k positivo. También es una función hiperbólica, pero hace esto de aquí. Bueno, entonces lo que está diciendo es estas dos curvas de estas dos familias que se intersecan en algún punto, si yo me fijo en el vector tangente, en la recta tangente de cada una de estas curvas, pues esas rectas van a ser perpendiculares. Algo así más o menos. Y así para todas las familias de las curvas de nivel. A ver, si tratamos de dibujar esto, lo que ya teníamos.
Por ejemplo, estas de aquí. Voy a dibujar... bueno, es lo mismo, pero pues voy a dibujar algunas curvas de nivel de la variable, de la función u, que es 2x por y, igual a una constante k, por ejemplo, igual a 1. Pues aquí ya me está dibujando las otras hipérbolas. Como por ejemplo, igual a menos 1. Me dibuja esta de acá. Entonces, pues yo voy a comenzar a dibujar diferentes familias. O sea, no podemos hablar estrictamente que sean perpendiculares, sino estamos hablando de los vectores tangentes, pero ahí en un punto infinitesimal, pues sí, estas familias van a ser perpendiculares. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, pongo 2 y menos 2 para dibujar más familias. Entonces, pues eso es lo que está diciendo, que las curvas de nivel de la función u, que son estas que están aquí, van a ser los vectores tangentes o las pendientes, pues van a ser perpendiculares a las curvas de nivel de la otra función, de su armónica conjugada, pues en pocas palabras. ¿Sí queda claro? ¿O hay alguna pregunta? No, ninguna. No, creo que ninguna. Bueno. ¿Esto qué relación va a tener? Había dicho, fíjense, si aquí ahora agrego algunas de estas curvas, las curvas que acabo de añadir a nuestra gráfica que estaba aquí, control plot. Había dicho que nuestro vector gradiente, o sea, con el campo vectorial gradiente, siguiendo el campo vectorial, yo puedo ir encontrando trayectorias para las cuales estos vectores son tangentes a estas trayectorias y que me van indicando pues hacia dónde está ocurriendo la máxima variación de mi función f de dos variables, ¿no? Entonces, aquí es a lo que me refería, por ejemplo, nuestra función f pues puede significar lo que sea, puede ser una distribución de masa, de carga, o una función que me esté diciendo la temperatura, por ejemplo, ¿no? De una lámina ahí en alguna región, o lo que sea, las propiedades que yo pueda describir ahí en dos dimensiones, y pues no necesariamente siempre las distribuciones son uniformes. A mí me interesa saber, por ejemplo, si hablamos de temperatura, hacia dónde está ocurriendo la máxima o la máxima cambio de temperatura o el mínimo cambio de temperatura, y hablando del problema que decía, por ejemplo, si la función me está describiendo cómo es la temperatura en una lámina dada, preguntaba ahí el problema, qué trayectoria debería seguir un sensor que me va indicando pues hacia dónde está variando máxima la temperatura, ¿no? La máxima razón de cambio. Bueno, esto nada más es una introducción porque es difícil encontrar estas curvas, ¿sí? Para eso hay que ir y recordar muchas cosas, o bueno, ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque llegamos a una ecuación diferencial que hay que resolverla, y bueno, vamos construyendo las familias. A ver, déjame ver si hacemos otro ejemplo. ¿Qué hora son? 2:20.
Bueno, pues ya de aquí hay que hacer varios ejemplos o varios ejercicios. Ya, a ver, déjame ver, podemos hacer uno en el tiempo que nos resta. Ujú. Ok, ajá, familias ortogonales. Nuestro campo gradiente. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dejar, para empezar a recordar todos los conceptos que hemos visto y ya poco a poco vamos a ir haciendo esto. Hay que hacerlo con cuidado. Y ahí en el libro, en el libro de variable compleja, viene también un recordatorio de todo lo que es el vector gradiente y todas estas razones de cambio. Si es necesario, pues hay que ir y a lo mejor pues, buscar un libro de el Stuart de varias variables, para recordar los conceptos ¿no? De los vectores tangentes, etcétera. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo para empezar a recordar todo lo anterior. Y vamos a empezar con lo que es, pues, diferenciabilidad. Vamos a ver que aquí en mi teléfono me tarda. Muy bien, por ejemplo, a ver, vamos a ir recordando f de z igual a 2x cuadrada más y más i por y cuadrada menos x. Hay que demostrar que esta función no es analítica en ningún punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para demostrar que no es analítica? Hay que ver hay que ver que no satisface las ecuaciones de Cauchy y Riemann, ¿no? A ver. Entonces, bueno, a ver. En este caso, pues u de xy es igual a 2x cuadrada más y cuadrada. Hay que ver dónde se satisfacen las ecuaciones. B de xy es igual a y cuadrada menos x cuadrada. Entonces, bueno, ya se acabó el tiempo, faltan 3 minutos. Hay que ver dónde se satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann y ver si esa región o donde sea, si se llegan a satisfacer, si hace posible que la función sea analítica. O sea, la función sí va a ser diferenciable ahí en una región que van a encontrar, pero hay que verificar que no es analítica. Y pues hay que decir la razón por qué. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarle aquí. En cuanto complete su tarea de toda esta parte diferencial, pues se las mando y para que puedan seguir haciéndola. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profe, hasta luego.